¿Por qué hay personas que pasan años estudiando un idioma, pero no pueden hablarlo con fluidez? Y hay otras que se mudan a otro país y en tan solo algunos meses ya pueden tener conversaciones con nativos. Bueno, porque estas dos personas aprenden el idioma de una forma muy diferente. De hecho, una lo aprende y la otra lo adquiere. En este video te explico cuál es la diferencia entre aprender y adquirir. Y también te digo cuál es el mejor enfoque para realmente hablar un idioma. Hola, yo soy Agustina y bienvenido a Dreaming Spanish, donde adquirís español con contenido comprensible. Hay personas que pasan años estudiando un idioma en un instituto, que aprueban exámenes y obtienen certificados, pero que cuando llega el momento de hablar, cuando llega el momento de tener una conversación, se traban y no pueden hablar. Por ejemplo, en Estados Unidos la persona promedio pasa 2 años estudiando un idioma en la escuela secundaria. Esto se traduce a cientos de horas de clases, tarea, exámenes y probablemente mucho estrés. Pero, ¿realmente sirve todo ese esfuerzo? Parece que no. Ya que en Estados Unidos, de cada 100 estudiantes, en promedio ni siquiera uno llega a hablar el idioma con fluidez. El 99,3% de las personas fracasa en el sentido de que pasa tanto tiempo estudiando y aún así no llega a hablar el idioma de forma fluida. Es brutal. Más del 99% de las personas que aprenden un idioma de forma tradicional no pueden hablarlo con fluidez. Y lo peor de esta situación es que hace que muchas personas se convenzan de que no son buenos para los idiomas, de que aprender un idioma no es para ellos y que abandonen el proyecto de aprender un segundo idioma. I cannot do this any more. Pero eso, chicos, es completamente falso. Si intentaste aprender un idioma con el método tradicional y no funcionó, déjame decirte que no sos vos, es el método, al que en español llamamos aprendizaje o en inglés learning. En la enseñanza tradicional, los idiomas se enseñan basándose en reglas, explicaciones y memorización. Por eso es muy común tener ejercicios, clases de gramática, listas de vocabulario y muchos exámenes. En la enseñanza tradicional, el estudiante tiene que hacer un esfuerzo consciente y deliberado. Tiene que pensar, analizar y memorizar reglas, vocabulario y más. El problema es que esto, al menos por sí solo, no lleva a la fluidez. El resultado de este método del aprendizaje es memorizar y almacenar información que entendés en tu cabeza. Información que podés usar para explicar cómo funciona un idioma, pero que no te ayuda a hablar el idioma en sí. Porque por más de que memorices palabras, significados, traducciones y reglas,
Eso solo no hace que puedas hablar un idioma. Para hablar un idioma necesitas escucharlo. Necesitas estar en contacto con él durante mucho tiempo. Porque por más de que memorices palabras, reglas, traducciones y significados, todo eso no sirve de nada si no escuchas el idioma. Necesitas realmente estar en contacto con el idioma y escucharlo durante mucho tiempo para poder hablarlo. Entonces, ya vimos que con el enfoque tradicional y el método del aprendizaje, más del 99% de las personas no llegan a hablar con fluidez. Pero, ¿qué tal si te digo que hay otra forma de incorporar un idioma? Un método con el que prácticamente el 100% de las personas llegan a ser fluidas. De hecho, no es nada nuevo. Es un método que ya conoces. Es el método con el que vos aprendiste a hablar tu primera lengua, tu idioma nativo. Estoy hablando de la adquisición o acquiring en inglés. Cuando digo adquirir un idioma, hablo de incorporarlo, de absorberlo sin esfuerzo, sin tener que estudiar, que memorizar reglas o palabras o que hacer ningún tipo de examen. Puede sonar un poco mágico, pero te juro que no es magia. Esto es real. La clave es la exposición. Tenés que exponerte a un idioma y escucharlo constantemente. Pensá en cómo aprendiste tu idioma nativo. Cuando eras un niño, no sabías qué eran los tiempos verbales. No tenías ni idea del pasado, el presente, el futuro o las reglas de gramática. De bebé o de niño, nadie te dio una lista de vocabulario para memorizar, ni nadie te pidió que analizaras oraciones. Sin embargo, aprendiste a hablar igualmente. ¿Cómo? Gracias a la exposición. Aprendiste a hablar porque estabas expuesto al idioma constantemente. Escuchabas el idioma todo el tiempo. Así lo absorbiste y poco a poco empezaste a poder hablar. Cuando eras niño, escuchabas hablar a tus padres, a tus hermanos, a la gente a tu alrededor. Y de a poco tu cerebro iba haciendo conexiones, sin que vos te dieras cuenta. Veías objetos, situaciones, acciones y al mismo tiempo escuchabas palabras. Estas palabras se repetían en diferentes situaciones y contextos y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, escuchabas frases como ¿querés agua? O el agua está fría. Mirá el agua del mar. Mirá el agua de la lluvia. Y así tu cerebro hizo la conexión de que esa cosa que veía en todas las situaciones era agua. Tu cerebro conectó el concepto del agua, la idea del agua, lo que ves, con lo que escuchaba, con el sonido de la palabra agua. En pocas palabras, tu cerebro relacionó lo visual con lo sonoro. Poco a poco, tu cerebro fue haciendo más conexiones, fue reconociendo más patrones y llevándote a la fluidez. Todo esto sin tener que estudiar, memorizar o estresarte, simplemente gracias a la exposición al idioma, gracias a escucharlo constantemente. Entonces, todo lo que tengo que hacer para aprender un idioma es escucharlo constantemente. No exactamente.
What more do you want from me? Hay otro factor que es súper importante. Pensá esto. ¿Vos le hablás igual a un niño y a un adulto? ¿Usás las mismas frases y palabras con cada uno? Probablemente no. En general, los adultos adaptamos automáticamente la forma en la que hablamos cuando hablamos con un niño pequeño. Usamos frases más simples, palabras más claras, repetimos mucho, hablamos más despacio y también somos más expresivos. Hacemos más gestos y utilizamos nuestro tono de voz. Y sí, a veces es un poquito exagerado. Todo eso hace que el idioma sea mucho más fácil de entender para un niño, es decir, para una persona que todavía lo está incorporando y que no lo habla con fluidez. Cuando un adulto quiere adquirir un nuevo idioma, necesita lo mismo. Necesita rodearse de ese idioma y escucharlo constantemente. Pero también necesita que sea adecuado para su nivel, es decir, que el input que escucha sea comprensible. Y acá es donde entramos nosotros. En Dreaming Spanish nos dedicamos a crear contenido comprensible en español, para que vos puedas adquirir el idioma de forma natural y efectiva, tal como lo haría un niño, pero aplicado a adultos. Con nuestros videos podés adquirir el idioma de forma natural, sin tener que pensar, estudiar, analizar ni memorizar. Simplemente escuchando y absorbiendo el idioma de forma pasiva. Nuestro trabajo es hacer input comprensible que se adapte a tu nivel y que además sea entretenido, que tengas ganas de mirar. Por eso hacemos videos sobre todo tipo de temas: historia, cultura, comida, cine, música, gaming, blogs de viaje y mucho más. Y lo hacemos en diferentes niveles, para que puedas ir aprendiendo y progresando con input comprensible. Incluso si no sabes absolutamente nada, si nunca escuchaste ni una palabra en español, podés comenzar con nuestros videos de nivel Super Beginner. Además, nuestra página web y nuestra aplicación automáticamente lleva la cuenta de cuántas horas de input recibís. Así podés ver cuánto tiempo acumulado llevas. La idea de adquirir un idioma versus aprenderlo no es nada nuevo, y el método del input comprensible ha sido probado por muchos estudios. De hecho, Stephen Krashen es uno de los investigadores que más trabajó sobre este tema. En el enlace de la descripción te dejamos un poquito más de información por si querés leer más sobre el input comprensible y cómo funciona. Así que ahora ya sabes la diferencia entre aprender y adquirir. El aprendizaje requiere un esfuerzo consciente y deliberado por parte del estudiante. Tenés que sentarte a estudiar, analizar y memorizar. Tenés que estudiar el idioma de forma explícita. En cambio, la adquisición es la absorción del idioma sin un esfuerzo consciente, sin analizar, sin memorizar y sin estudiar. Simplemente a través de la exposición a input comprensible. Y atención, todo esto no significa que el método del aprendizaje o que el método tradicional sean completamente malos o inútiles.
De hecho, en algunas situaciones pueden ser útiles, ya que te pueden ayudar a aprender sobre cómo funciona un idioma y a poder explicarlo. Sin embargo, si tu objetivo es llegar a la fluidez y poder tener conversaciones en un idioma, el método tradicional, el aprendizaje, al menos por sí solo, no es la forma de alcanzarlo. Lo más efectivo es invertir la mayor parte de tu tiempo en escuchar input comprensible, en consumir input comprensible y adquirir el idioma de forma natural. Así vas a poder hablarlo. Así que ya saben, si quieren adquirir el español, entonces pueden visitar nuestra web dreamingspanish.com o descargar nuestra aplicación en iOS o en Android para poder acceder a miles de videos de input comprensible en español. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!